Alan. Xeroftalmia, ceguera nocturna, hiperkeratoconqueracia. ¿Qué es la queratomalacia? Ulceración. ¿Qué es la xeroftalmia? Sequedad de los ojos. ¿Por qué se producen las alteraciones en piel? Porque hay Porque la deficiencia altera los procesos de repitelización, ¿cierto? Ok, entonces vean, como decíamos en las clases previas, la deficiencia de esta vitamina pues va a manifestarse de formas diferentes con varios signos y síntomas en el paciente. Y como decíamos, si bien estamos estudiando la deficiencia por separado para entenderla mejor, no significa que el paciente solamente vaya a tener deficiencia de vitamina A, puede tener deficiencia de otras vitaminas más aún considerando que la deficiencia de la vitamina A es característica de estados nutricionales deplecionados, es decir, en pacientes desnutridos, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, como es una vitamina liposoluble, y como dijimos desde el principio, las liposolubles son difíciles de absorber y también difíciles de eliminar, entonces el exceso de esta vitamina puede producir patología, ¿sí? Y que se va a denominar hipervitaminosis A o toxicidad relacionada a la vitamina A. Entonces, fíjense lo que puede ocurrir cuando hay exceso de esta vitamina. Primero, puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central del paciente. ¿Cómo se va a manifestar? Puede haber cefalalgias, náuseas, alteraciones de la marcha como la ataxia, la marcha desequilibrada como le decimos, anorexia, que significa una disminución del apetito del paciente, un aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo, lo cual puede producir esas cefaleas, las alteraciones del estado de alerta, del estado de conciencia, el equilibrio del paciente. También es común el hígado graso. ¿Qué significa eso? Literalmente, cuando hablamos del hígado, sabemos que es una glándula sumamente importante por todas las funciones que cumple, pero cuando este se va llenando de grasa, le llamamos esteatosis hepática o hígado graso, que significa literalmente que el hepatocito se empieza a llenar de grasa, ¿sí? Entonces eso es algo característico del exceso de esta vitamina, porque al ser liposoluble genera alteraciones del perfil lipídico del paciente y el hígado puede empezar a acumular grasa, ¿sí? Y por lo tanto eso también va a afectar al hígado en el sentido de que se va a producir hepatomegalia, es decir, que el hígado va a empezar a aumentar de tamaño, ¿sí? Y ese hígado, pues histológicamente, vamos a ver que pueden existir algunos cambios estructurales en el hepatocito y también se pueden presentar y observar hiperlipidemias, ¿sí? Es decir, un aumento del perfil lipídico de las VLDLs, IDLs, disminución de las HDLs, es decir, todo el perfil lipídico del paciente, ¿sí? También vamos a ver que es común que existan alteraciones del calcio, del metabolismo del calcio en el paciente, lo cual puede asociarse a engrosamiento de los huesos largos, ¿sí? Es decir, que los huesos se ponen más gruesos, más sólidos, podríamos decir, pero eso también determina una elevación de las concentraciones de calcio y la aparición de calcificaciones en tejidos blandos, es decir, los huesos largos se ponen más gruesos, más pesados y el exceso de calcio puede irse acumulando en otros tejidos. Por ejemplo, podrían aparecer cálculos renales de oxalato de calcio. ¿Qué quiere decir eso? Que ese exceso de calcio el organismo está intentando eliminar a través del riñón y eso hace que precipiten, se formen cálculos y esos cálculos puedan producirnos trastornos obstructivos, ¿sí? Por otro lado, también puede haber aparición de calcificaciones en tejidos blandos, es decir, en el paciente va a empezar a aparecer una especie de bolitas, como el paciente lo describe, en distintas localizaciones, a veces en los lóbulos de las orejitas o cerca de las articulaciones, que son una especie de bolitas duras que describe el paciente.
Y si nosotros hacemos una placa radiográfica, por ejemplo, como el calcio tiene una consistencia, diríamos, más brillante cuando hacemos una radiografía, lo vamos a ver como puntos blancos en la radiografía, ¿sí? Que son acúmulos de calcio por el exceso que tiene el paciente en su organismo. A nivel de piel es común la resequedad excesiva y la descamación, incluyendo la alopecia, es decir, la caída del cabello. Vale decir que al pacientito se le requiebra el cabello, se le cae el cabello, se le reseca la piel se puede agrietar y con una exposición simple a los rayos UV puede haber lesiones más intensas en la piel, como quemaduras o heridas que pueden aparecer con algo tan sencillo como la exposición a los rayos UV que habitualmente lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa piel se pone más sensible. Y van a ver que muchas de estas características que estamos describiendo son frecuentes de evidenciar en el uso de la isotretinoína, que como decíamos en la clase anterior, es uno de los tratamientos básicos para el acné, ¿sí? Que actualmente pues, se usa con mucha frecuencia. Bien, y también pues siempre debemos mencionar que la hipervitaminosis A es altamente teratogénica. El término teratogénesis hace referencia a la lesión del producto de la gestación, vale decir, a lesiones que se van a producir en el bebé cuando una mamá está embarazada, ¿sí? Que pueden ir desde labios leporinos, agenesia de las extremidades, la falta de formación del cerebro, nacen bebés anencefálicos, por ejemplo. Entonces, sí hay malformaciones severas que se pueden asociar al exceso de esta vitamina. Por eso, durante la gestación, si bien es importante mantener niveles adecuados de vitamina A, el exceso de la vitamina es altamente peligroso durante la gestación, ¿sí? Y por eso es que van a ver que hacemos algunas recomendaciones muy estrictas en los pacientes que hacen tratamiento para el acné, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante que lo analicemos porque cada año que pasa, pues tenemos mayor cantidad de población que hace tratamiento para el acné. Como les decía en la clase anterior, antes pues no le daban mucha importancia al acné y casi nadie hacía tratamiento para el acné, ¿no? Decían, bueno, es por las hormonas o por la edad ya pues va, cuando se le pase su adolescencia ya se le van a pasar sus granitos y no es así, ¿sí? Entonces hoy en día sí se hace mucho tratamiento, pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La isotretinoína es un derivado de la vitamina A, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el tratamiento del acné, lo que estamos buscando es alcanzar concentraciones tóxicas de este derivado, porque eso es lo que va a producir la atrofia del folículo donde normalmente se forman las pústulas y eso nos va a permitir controlar el acné del paciente. La piel queda bastante bien. Normalmente cuando el paciente termina el tratamiento, como ven ahí en las fotitos que tienen ahí, fíjense en este caso que era un acné bastante intenso, después el resultado queda bastante bien. Dependiendo del tipo de piel y el tiempo de tratamiento, los resultados son realmente bastante significativos, podríamos decir, ¿sí? Pero, ¿qué debemos considerar? Primero, que no es un tratamiento corto. No podemos pretender que dándole isotretinoína por una semana el paciente va a tener ese resultado, porque es mentira. Lo mínimo que se hace tratamiento con isotretinoína son 2 meses, ¿sí? Mínimo. Y lo máximo en general decimos hasta 2 años, ¿sí? ¿De qué depende? Del grado de acné que tiene el paciente. Si es un acné leve, pues el tiempo será más corto. Si es moderado, si es severo, pues será más largo dependiendo de la severidad del cuadro de cada paciente, ¿sí? Segundo, fíjense, es muy común como vamos a darle dosis, porque fíjense, las dosis van desde 10 miligramos hasta 60 miligramos por día. Depende mucho también de la tolerancia del paciente. Entonces, aún con 10 miligramitos día, que es la dosis más bajita, el paciente va a tener todos los signos y síntomas de toxicidad por vitamina A, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que explicarle al paciente? Primero,
que se le va a secar la piel, se le van a secar las mucosas, por lo tanto es muy importante que el paciente se hidrate constantemente. Segundo, utilice una crema hidratante de forma frecuente, podríamos decir. Esto implica que se ponga por lo menos 5 veces al día, ¿sí? Porque la piel se le va a resecar terriblemente. En las pieles que son más claritas, que son más sensibles, incluso a veces se les agrieta la piel y sangra, ¿sí? Con el tratamiento. Entonces es muy importante esta hidratación. Los labiecitos seguro que se les van a quebrajear y también se van a partir. Y disculpe, doctora, que le corte. ¿Y una persona que tenga piel queloide, se le va a llegar a administrar lo mismo o se va a tener que hacer, digamos, otro tipo de tratamiento? ¿Piel queloide? ¿A qué te refieres con la piel queloide? A que va a haber, digamos, que ante una herida va a haber mayor engrosamiento en el momento de la cicatrización. Ya, pero eso no es piel queloide, sino que tiene tendencia a formar queloides cuando tiene cicatrices, ¿sí? Se hace igual el tratamiento, el punto es que, o sea, en ese caso es fundamental tratar de evitar que se presenten lesiones. Normalmente el queloide aparece cuando las lesiones son más profundas y se produce una desorganización del colágeno cuando está reparando la lesión. En este caso, en general, no hay lesiones profundas, ¿sí? Pero obviamente depende mucho del cuidado que el paciente le vaya a dar a su piel durante el tratamiento, por eso es fundamental, porque también el paciente va a sentir, por ejemplo, mucho prurito. Y hay pacientes que se rascan, le dices no te vas a rascar y se rascan y se hacen heridas con el rascado que ellos mismos se hacen, ¿sí? Entonces depende también del paciente, porque si va a sentir mucho prurito, tiene que usar, aparte de la crema hidratante, tiene que usar bloqueador solar y tiene que evitar la exposición directa y por periodos largos al sol porque sí le va a lesionar la piel, ¿sí? Entonces se hace el tratamiento, obviamente no es una cicatriz, pero sí hay que tener cuidado con la valoración constante del paciente. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar finalmente cómo evoluciona cada paciente es el paciente. Entonces, si tú ves que se está produciendo alguna alteración, alguna lesión y que corre riesgo, tú suspendes la medicación. Tú no vas a continuar viendo que existe riesgo alto de daño, ¿sí? Por eso es que estos pacientes tienen que tener un seguimiento importante por el especialista que les está haciendo el tratamiento, ¿sí? Por un lado, esto a nivel de piel, pero no es lo más grave que puede pasar, porque si bien la piel se va a poner sensible, se puede lesionar, etcétera, lo más importante es que este fármaco es altamente hepatotóxico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el hígado corre alto riesgo. Entonces es por esa razón que el tratamiento con isotretinoína tiene que tener un consentimiento informado, porque se le explica al paciente todos los riesgos y tiene que comprometerse a ser muy responsable con su tratamiento. ¿Qué implica eso? No debe consumir otras sustancias que sean hepatotóxicas durante todo el tratamiento, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas, porque el alcohol es hepatotóxico, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque sí hemos tenido pacientes que han fallecido con falla hepática por hacer tratamiento con isotretinoína y no cumplir con esa medida que es no beber durante el tratamiento. Y han bebido normal, han hecho falla hepática y se han muerto, ¿sí? Entonces es sumamente importante que el paciente sea consciente y además como respaldo para ustedes como médicos, él tiene que firmar un consentimiento informado donde él asume la responsabilidad de seguir el tratamiento como ustedes le están indicando, ¿sí? Porque de lo contrario se está poniendo en riesgo. Y si se complica con seguridad, al primer responsable que van a buscar es al médico, ¿no? Entonces tienen que respaldarse bien con eso. Segundo, si es paciente femenina, en el consentimiento informado también debe firmar que se compromete a no embarazarse durante el tratamiento. Algunos recomiendan 6 meses después de haber terminado el tratamiento y algunos incluso dicen que por seguridad deberían ser 2 años después del tratamiento, que no se debe embarazar porque hay alto riesgo de teratogénesis. El bebecito, si es que se embaraza, puede nacer con malformaciones importantes como las que hemos visto, ¿sí? Entonces, fíjense, no es cualquier tratamiento, es muy eficiente, sí, la piel queda hermosa en los pacientes que terminan el tratamiento,
¿qué tiene que entender el paciente? Que el resultado que obtenemos no es permanente, o sea, no es que su piel va a quedar súper linda y siempre se va a mantener así, no, porque acaso es máquina, no, ¿no es cierto? Es un individuo que oscila, que cambia, que tiene una homeostasis dinámica. Entonces, suficiente con que sus hormonas suban o bajen y ya puede aparecer más o menos acné. O sea, pónganse a pensar, normalmente pues el acné en condiciones normales fuera de tratamiento está muy relacionado con los cambios hormonales que tiene el paciente, ¿sí? También tiene relación con la dieta, no en un porcentaje tan importante, pero sí es un factor relevante. Entonces el paciente tiene que mantener un estilo de vida saludable si quiere mantener los resultados, y si vuelve a aparecer el acné de forma significativa, se puede repetir el ciclo, ¿sí? O pues aplicar, por ejemplo, isotretinoína en forma tópica. Hay cremitas que se pueden aplicar directamente sobre la piel donde están los granitos y se produce un efecto bastante eficiente también. Pero la forma tópica no es suficiente para un acné de esas características. Por ejemplo, con un acné así, no vamos a tener buen resultado con la administración tópica. Pero con un acné donde aparece de vez en cuando un granito, un poquito grandecito y no sé qué, sí podemos tener muy buen resultado con la administración tópica y con mucho menos riesgo que la administración sistémica, ¿sí? Entonces depende de cuál es el objetivo. Además, todo paciente que va a iniciar tratamiento con isotretinoína tiene que tener un perfil hepático, ¿sí? Tenemos que cuantificar las transaminasas, GOT, GPT, fosfatasa alcalina, porque necesitamos saber cómo estamos iniciando. Y si ese perfil hepático está alterado, es decir, hay alteración de la función hepática, no se debe empezar, ¿sí? Porque estamos diciendo que es hepatotóxico, y si el hígado está enfermo, ¿cómo voy a empezar? Lo voy a terminar de lesionar, ¿se dan cuenta? Entonces el hígado tiene que estar funcionando bien para iniciar este tratamiento. Y es fundamental el laboratorio inicial, porque si no hago el laboratorio inicial, ¿con qué voy a comparar cuando haga el control? Por decirles, pasan 3 meses, le hago un laboratorio de perfil hepático. Si no hice el del principio, ¿cómo voy a decir si está bien o está mal? Por ahí me sale todo alterado, ¿y cómo sé si es el fármaco o el paciente ya tenía falla hepática antes de empezar? No voy a saber, ¿sí? Entonces tengo que tener un parámetro de referencia a iniciar el tratamiento. Y dependiendo cuánto tiempo vamos a hacer de tratamiento, cada 3 meses, cada 6 meses, debo repetir el perfil hepático para ver cómo está evolucionando el paciente. Y si en cualquier momento aparecen antecedentes, o bueno, no antecedentes, datos de alteración funcional en el hígado, se debe suspender la medicación. No importa si hemos dicho que tiene que tomar 1 año y estamos en el 3er mes, si el hígado está empezando a fallar, se suspende, porque es más importante que el hígado esté sano a que manejemos el acné. El acné puede esperar y el paciente no se va a morir por su acné, ¿sí? Pero por falla hepática sí se puede morir. Entonces, es fundamental la vigilancia, ¿sí? Entonces, vean, un tratamiento tan básico como podríamos decir que implica manejar acné, tiene siempre sus implicaciones de riesgo en el paciente. Lo cual no significa que no lo vamos a hacer, significa que cuando lo hacemos tenemos que tener todas las precauciones necesarias para que el paciente vaya bien, tengamos el resultado que necesitamos, pero que no se complique el paciente. ¿Sí? ¿Está claro? Doctora, ¿Sí? una pregunta. Yo averigué sobre la isotretinoína y vi a chicas que tenían el acné moderado, o sea, no tan grave. Al momento de tomar la isotretinoína por 1 mes o 2 meses, tenían la cara llena de acné. Eso es normal, porque hay otras personas que les aparecía más. Y al transcurso del tiempo, ya 6 meses, ya iba disminuyendo. Eso quería saber qué es. O sea, no es normal, como decirlo así, porque la idea es que vaya desapareciendo progresivamente, pero obviamente cada organismo reacciona diferente. Puede ser que en las primeras fases parezca que se exacerba el acné en vez de mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, además, antes de iniciar la isotretinoína, se hace un tratamiento con antimicrobianos, es decir, antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las pustulitas también se asocian a que hay bacterias en la pielcita que se meten en el foliculito, proliferan y generan las pústulas, ¿sí?
Entonces, todo tiene su proceso. Puede ser que en la primera fase parece que se exacerbara más, se pone más eritematoso, porque si te pones a pensar aquí, una pacientita de estas características y que tú le empiezas a dar el tratamiento, cuando la pielcita se le empiece a irritar más, se va a poner más colorada. Y en vez de mejorar, va a parecer que está empeorando. Pero es el proceso, porque la piel está sufriendo un proceso en el que el folículo se tiene que atrofiar para que no se vuelvan a formar esas pústulas donde se formaban, ¿sí? Entonces, puede pasar, pero en cada caso la evolución es individual, o sea, se tiene que valorar cómo está evolucionando y cómo podemos ayudar a ese paciente. En algunos casos es necesario el tratamiento sistémico y tratamiento tópico para ayudar un poco más a la piel, ¿sí? En algunos casos no, es suficiente el comprimido por vía oral y van bastante bien. Entonces, depende mucho de las características, del tipo de piel y de qué también cumple el paciente el tratamiento, ¿sí? También es importante que el paciente entienda que al principio, porque cuando vaya tomando, qué sé yo, más de 3 semanas, va a empezar a ver que la piel se le va a empezar a arrugar, o sea, está tan seca la piel que se empieza a arrugar y parece viejito, ¿no? Entonces aparecen más arrugas y demás. Entonces algunos dicen, claro, vas a quedar sin acné, pero vas a quedar viejo porque tienes un montón de arrugas. Depende del tiempo, es cierto, pero también depende de la fase de tratamiento. En la fase más intensa, donde la impregnación con el fármaco es mayor, la piel va a estar seca y arrugada, claro que sí. Pero cuando vayamos quitando el fármaco, eso tiene que ir recuperando, tiene que recuperar su turgencia y las arrugas tienen que desaparecer. Pero también depende del tiempo de tratamiento. ¿Tienes pregunta? Sí. Bueno, yo tomé un tratamiento por isotretinoína, adapaleno y antibióticos para el acné. Y aparte de alguna crema hidratante, también te recetan serums con, por ejemplo, ácido hialurónico, que humectan la piel y la mantienen humectada. Y aparte, en las mañanas también el uso de vitamina C para que no quede manchada la piel. El bloqueador también es importante dependiendo del tipo de piel, porque no todos los principios son iguales. Muy bien, gracias por el aporte. Y sí, o sea, depende mucho de cada paciente y, como dicen, del tipo de piel que tenga el paciente. Hay pieles que son mucho más sensibles, otras que son menos sensibles, hay pielcitas que están más manchadas, otras menos manchadas y demás. Entonces, todos esos factores se tienen que tomar en cuenta. Y obviamente el resultado también va a ser diferente en cada paciente, ¿sí? Y la única forma de que veamos si estamos ayudando o no al paciente es valorar al paciente, ¿sí? Que sí se pueden producir también trastornos neurológicos por las afectaciones del sistema nervioso que hemos visto, sí. Hay pacientes que han hecho delirios de pánico, han aparecido trastornos esquizoides y demás, y se ha tenido que suspender porque obviamente no se justifica el beneficio con el riesgo de que quede con alteración neurológica permanente, ¿no? Entonces, depende mucho de cada paciente, ¿sí? También el programa me dijo que la isotretinoína también va a ayudar a que se cambie las células, a que reduzca el tamaño. No lo entiendo. Claro, esa es la atrofia que decimos a nivel del folículo y la producción de grasa y demás en la piel, porque al atrofiarse el folículo es que la pústula y demás no va a volver a crecer, ¿sí? Y sí, como les decía, pueden volver a aparecer granitos, no es que te haces un tratamiento y nunca más vas a tener granos, mentira, ¿sí? Porque como les digo, es suficiente con que tengamos un cambio hormonal y ya pueden aparecer granitos. Pero en general no aparecen tan intensos y tan grandes como antes del tratamiento. Y si realmente son intensos, se puede repetir el ciclo si es que se considera necesario. Pero, como dice una colega, pues la belleza cuesta, y si quieren mantener su piel bella, pues tienen que ser constantes, porque no existe absolutamente ningún tratamiento que haces una vez y se queda eternamente bello. No funciona así, porque somos organismos que estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, si queremos mantener los resultados, tenemos que mantener los cuidados, ¿sí?
Bien, entonces, vean, es muy interesante la aplicación de las vitaminitas, ¿no es cierto? Y como estamos viendo, si bien las analizamos por separado, en general lo que nos da más salud es la asociación de todas, porque todas funcionan al mismo tiempo para mantener nuestro metabolismo y son pequeñas dosis pero de forma constante. No sirven grandes dosis de golpe, sino pequeñas dosis pero de forma constante. ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Siempre llega tarde? Camino a Oruro. De verdad vive ahí. No, yo le llevaba a su casa, ¿no? 1 kilómetro de llegar a Oruro, entras 10 kilómetros. Llegas a Oruro Y sigues. Que no hay sede de diseñador. no voy a flotar. Es muy lindo. Solo porque me ha saludado así como este condo. Así les voy a dejar entrar. Ya sabemos cómo saludar para entrar. ¿Está bien, Saúl? Pase usted, le Ok. Bien, vamos entonces ahora con la vitamina D3, ¿sí? También conocida como colecalciferol. Fíjense que esta vitaminita es súper importante, o sea, siempre la hemos conocido y hemos hablado mucho de su relación con el metabolismo del calcio, pero en estos últimos años, gracias a la pandemia, ha tomado mucha fuerza, su gran relevancia en el sistema inmune, ¿sí? Es por eso pues que se ha usado, diríamos que estos 3 últimos años se ha usado más vitamina D que en los últimos 50 años, ¿sí? Porque gran cantidad de la población ha usado como suplemento con el objetivo de potenciar la función del sistema inmune. Entonces vamos a analizar también esa función, ¿sí? Entonces fíjense, resulta que esta vitamina pues van variando también los requerimientos a medida que vamos creciendo, desde 400 unidades internacionales hasta pues la edad adulto joven, que es la que nos interesa, que es alrededor de 600 unidades internacionales por día, que sería el equivalente a 15 microgramos, ¿no? Entonces, fíjense, son cantidades bien pequeñitas. 600 unidades internacionales o 15 microgramos es poquito, ¿sí? ¿Y de dónde obtenemos nosotros vitamina D3? Sí podemos obtener a partir de la dieta, por ejemplo, en los aceites de hígado de pescado, el famoso aceite de hígado de bacalao que nos hacían comer de pequeños, ¿no? Entonces ahí obtenemos colecalciferol, ¿sí? Pero no es la única fuente. Esta es una de las vitaminas que sí podemos sintetizar en nuestro organismo, ¿sí? Una de las pocas, diríamos. Pero para poder sintetizar en nuestro organismo necesitamos tener una cantidad adecuada de otros componentes, entre ellos el más importante, bueno, en realidad el más importante, el único sería el colesterol, ¿sí? Entonces recuerden que desde la clase anterior, bueno, desde la primera clase les ando diciendo, esas famosas propagandas de cero colesterol no son reales, porque si tuviéramos cero colesterol nos morimos, pues nos enfermamos, ¿sí? El colesterol es importante. Y fíjense, una de las funciones del colesterol es servir como precursor para la síntesis endógena de vitamina D, ¿sí? Entonces vamos a ver que además el colesterol sabemos que no lo vamos a poder obtener de plantas, entonces necesitamos un aporte de alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces fíjense, pescados, derivados lácteos, algunas carnes, algunos cereales, son fuentes importantes de vitamina D, si es que hablamos del aporte exógeno. Pero además, pues estos últimos años se han empezado a hacer muchos estudios sobre esta vitamina y se ha visto que recibir dosis mayores de los requerimientos diarios recomendados, que hemos dicho que eran de 600 unidades internacionales, sí sirven como un factor de protección de algunas enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que dosis más altas disminuyen el riesgo de resistencia a la insulina. Por lo tanto, protegen de diabetes, ¿sí? También disminuyen el riesgo de obesidad, que es una enfermedad que está generando graves problemas y alta incidencia
en todos los estratos poblacionales a medida que han ido pasando los años. También disminuye el riesgo de presentación de síndrome metabólico y disminuye el riesgo de cáncer de próstata y cáncer colorectal. Entonces, fíjense, dosis por encima de esos requerimientos basales de forma constante se constituyen en un factor de protección de varios cuadros patológicos importantes. ¿Sí? Bien, también vamos a ver que cuando hablamos de esa síntesis endógena, como decíamos, el precursor más importante es el colesterol, porque fíjense, el colesterol va a permitir que sinteticemos el 7-deshidrocolesterol, que es la forma que utilizamos para sintetizar esta vitamina. Entonces, número 1, esa síntesis endógena que decimos que es nuestra fuente más importante, requiere la exposición a los rayos UV, ¿sí? Pero no cualquier intensidad de rayos UV, sino que se ha visto que la intensidad de rayos UV tiene que estar entre 290 y 310 nm para poder activar la síntesis de vitamina D3. Si está por debajo de estos niveles, no produce activación, ¿sí? Bueno, en nuestro medio tenemos el beneficio, podríamos decir, que siempre estamos por encima de esos parámetros. Entonces, normalmente con lo poco que nos exponemos con salir, venir, caminar, etcétera, es suficiente para tener buena activación. Obviamente sí se recomienda que sea una exposición de más de 10 minutos por día, pero en general con lo que caminamos, vamos, venimos, etcétera, tenemos más de 10 minutos por día, ¿sí? Segundo, fíjense qué es lo que ocurre. A partir de ese 7-deshidrocolesterol, vamos a sintetizar el colecalciferol, que sería la forma o el precursor de esta vitamina. Ese colecalciferol tiene que sufrir 2 hidroxilaciones en el organismo. Es decir, primero va a llegar al hígado y ahí la 25-hidroxilasa va a producir la primera hidroxilación y va a formar la 25-hidroxicolecalciferol, que es la forma de almacenamiento de la vitamina. Ese 25-hidroxicolecalciferol después va a ser transportado hasta el riñón y en el riñón se va a producir la segunda hidroxilación. La enzima es la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, de 25-hidroxicolecalciferol se va a convertir en 1.25-dihidroxicolecalciferol, que sería la forma activa de la vitamina D3. Y esa forma activa es la que va a producir los efectos que conocemos sobre la regulación del calcio y el fosfato en el organismo. ¿Cuáles son esas funciones que siempre hemos conocido de esta vitamina? Número 1, a nivel del intestino aumenta la captación de calcio y fosfato, es decir, facilita la absorción de calcio y fosfato a partir de los alimentos que ingerimos, ¿sí? 2, a nivel de los riñoncitos en la nefrona, sabemos que en condiciones normales existen varios elementos que determinan que el calcio sea secretado hacia la luz tubular y sea recaptado. Es decir, muchas moléculas de calcio van a llegar a la luz tubular, pero sabemos que lo que se mantiene dentro de la luz tubular finalmente va a ser eliminado por la orina, ¿sí? Y como no queremos eliminar nuestro calcio por la orina porque nos sirve, lo que hacemos es recuperar el calcio, ¿sí? A partir de la nefrona. Lo recuperamos para volverlo a utilizar. Entonces, este 1.25 de hidroxicolecalciferol también participa en la recaptación de calcio a partir de las nefronas, de modo que ese calcio pueda regresar al plasma y no se pierda en la orina, ¿sí? Además, sabemos también que a partir del hueso, gracias a los osteoclastos, se puede movilizar calcio en los casos que sea necesario. Es decir, si necesito calcio en mi organismo y no tengo de dónde sacar, puedo movilizar a partir del hueso, gracias a que los osteoclastos van a romper ciertas estructuras, van a liberar calcio y me van a aportar calcio para que pueda utilizar en otros procesos metabólicos. Entonces, esos 3 procesos están comandados por la 1.25 de hidroxicolecalciferol.
y gracias a eso se mantienen niveles adecuados de calcio en nuestro organismo, ¿sí? Por lo tanto, será fácil entender que cuando tenemos deficiencia de esta vitamina, podemos tener alteraciones de calcio y todas las funciones que el calcio cumple en nuestro organismo. Por ejemplo, hay algunos países que les da un mes o 2 meses de sol y luego es todo oscuro por el resto del año. ¿Ellos se harían exposición UV en camas especiales o cómo lo harían? Porque si es necesario los rayos UV para poder convertir y no tienen exposición casi todo el año a estos rayos UV, entonces tendrían que hacerse exponer a rayos UV en camas especiales, pero ¿cómo lo harían? No está muy recomendada la exposición a camas solares, primero porque son procedimientos costosos, pero además son altamente peligrosos, ¿sí? En general, pues sabemos que la exposición a los rayos UV de forma constante también puede facilitar la aparición de cáncer. Volvemos a lo que decíamos, ¿no? El exceso y la deficiencia son peligrosos. Entonces, evidentemente, sí vamos a ver cuando hablemos de las deficiencias y del exceso que existen lugares en el planeta, por decirlo así, donde pues tienen más meses de invierno que de verano. Aquí pues tenemos la ventaja de que todo el año tenemos sol, ¿no? No importa si estamos en invierno. Y además, qué sé yo, el mismo día puede llover, a salir el sol, hacer frío, luego estar súper caliente y luego volver a llover y así de loco es nuestro clima, ¿no? Pero hay lugares, como tú dices, donde, por decirte, tienen 8 meses de invierno y 4 meses de verano nada más, ¿sí? Y en sus meses de invierno el frío es tan intenso que no llegan a ese nivel de rayos UV que hemos mencionado que es necesario. Entonces, en esas épocas de invierno, ¿qué necesita esa población? O reforzar su aporte externo a través de la dieta y lograr tener un aporte suficiente con la dieta, ¿sí? O hacer suplementación vitamínica durante los meses que no van a poder sintetizar adecuadamente la vitamina, si queremos evitar la deficiencia. Y eso es mucho más saludable y más recomendable que el exponerse a camas solares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obviamente hay que analizar cada grupo poblacional y las características de exposición, pero la mejor alternativa que tenemos en ese tipo de condiciones es reforzar la alimentación y, si es necesario, suplementar de forma sintética, ¿sí? Es decir, en vitaminas sintéticas como lo hemos hecho en la pandemia, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, aquí nos describe algunos de los mecanismos que acabamos de mencionar. Dijimos 1.25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa, va a actuar como una hormona esteroidea. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la vitamina A? Hemos descrito qué sería actuar como una hormona esteroidea. ¿Qué hemos mencionado? ¿A qué se refiere cuando dice que actúa como hormona esteroidea? Cambios, entra el núcleo, cambia su... Muy bien, que va a producir cambios en la información genética de la célula, y esos cambios son los que van a producir la respuesta. Por eso, fíjense, nos dice entra al núcleo, se liga a la cromatina y a través de eso produce su acción, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver que participa de forma directa en la síntesis de proteína fijadora de calcio, que es conocida como calvindina. La función de la calvindina es muy importante, sobre todo en la absorción de calcio a partir de la dieta, porque evita que el calcio precipite y forme cálculos en su proceso de absorción hacia el plasma, ¿sí? Entonces, esa calvindina es muy importante para la asimilación de calcio hasta el plasma. Y por eso decimos que aumenta la reabsorción intestinal de calcio a partir de la dieta. Bien, entonces fíjense, aquí están las funciones que se han ido estudiando más en esta pandemia. Por ejemplo, se ha visto que participa en la secreción de insulina, en la síntesis y secreción de hormonas paratiroideas y tiroideas. Por lo tanto, tiene una función muy importante en la mantención del metabolismo del paciente, ¿sí? Segundo, se ha visto que inhibe la producción de interleuquinas por los linfocitos T activados y las inmunoglobulinas por linfocitos B activados. La pregunta es, si tiene este efecto sobre las interleuquinas, ¿cuál sería el efecto en el paciente o el resultado en el paciente?
Si produzco inhibición de las interleuquinas, ¿saben qué son las interleuquinas, no? Agentes de inflamación. Son mediadores de la inflamación, ¿sí? Entonces, si yo digo que hay inhibición de la producción de interleuquinas en los linfocitos y también disminución de la producción de inmunoglobulinas por linfocitos B, ¿cuál sería el impacto sobre el sistema inmune? ¿Aumenta o disminuye la función del sistema inmune? ¿Por qué les digo que esto es bien importante de analizar? Porque fíjense, en el paciente con COVID le hemos dado vitamina D, vitamina C y zinc, entre comillas, para reforzar su sistema inmune y que si se infecta con COVID tenga mejor nivel de respuesta, ¿sí? Entonces, básicamente mi objetivo al darle vitamina D es que la función o la respuesta del sistema inmune mejore. Pero si les estoy diciendo que hay inhibición de la producción de interleuquinas y la función de linfocitos T y linfocitos B, ¿cómo eso mejora el sistema inmune del paciente? ¿Qué dice? Para regular, ¿no? ¿Cómo? Para regular. ¿Regular qué? Para después en el COVID creo que no se mataba el virus, sino el mismo sistema inmune, dañando células sanas de los pulmones. Para regular, no. ¿Han escuchado hablar en el COVID de la famosa tormenta de citoquinas? Ustedes son generación pandemia, tienen que saber todo del COVID. ¿Qué es la tormenta de citoquinas? ¡Qué barbaridad! ¿Qué han hecho pues en pandemia? ¿Se han escondido en su cueva y no han salido? ¿Qué? Sí, dice. Pero en su cueva debían estudiar, pues, si no podían salir. ¿O solo han llorado? Un poco. Algo. Quiero salir. Luchando con la depresión. ¿Ves? Podías decirle, estoy estudiando COVID y no te esclavizaba. Básicamente, por cuál es también del grupo todo eso. Entonces, serían dos tratamientos que estarían de la misma cosa. Entonces, ¿Y es coherente o no es coherente? Un paciente que tiene una infección viral, ¿será que me conviene inmunodeprimirlo? Porque si hago esto, estoy bajando la potencia del sistema inmune. exacto. Y Si los uso únicos corticoide, combatientes igual. contra los virus. ¿No? Que serían nuestro Claro, sistema porque inmune. de lo que depende que salga exitoso de la infección de mi sistema inmune. Todo este valor. Eso es lo que quiero que piensen. Porque van a ver que en medicina siempre nos vamos a encontrar en situaciones que parecen contradictorias, parecen incoherentes. El Eduardo va a decir Es- que de alguna forma está evitando que nuestro propio sistema se vuelva contra nosotros, nos mate. ¿Ya? Puede ser. Más o menos, va por ahí. Yo les digo, siempre hagan relación de las analogías que usamos, porque por una razón las utilizamos. ¿Qué es una tormenta? Algo completamente desenfrenado. Ya, por ejemplo, si yo tengo un jardincito y llueve, cae lluviecita, mi jardín es una belleza, ¿no? Le va a regar agüita y demás. Pero si viene una tormenta así con granizo, viento, así, lo hace pomada mi jardín, ¿no? Lo arruina. Entonces fíjense cómo algo que trae agua, en ambos casos, uno puede ser benéfico y el otro puede ser fatal, terriblemente dañino. Entonces con la tormenta de citoquinas pasa eso, ¿sí? O sea, normalmente mi sistema inmune cuando reacciona, produce interleuquinas, se activan los linfocitos, etcétera, está intentando protegerme de algo que me puede dañar, un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, ¿sí? Entonces, el sistema inmune me cuida, me protege. Pero cuando se produce la tormenta de citoquinas, quiere decir que el sistema inmune en su intento de ayudarme, de cuidarme, se aloca, pero así, y produce tanta citoquina, tanto linfocito, tanta célula inflamatoria, que esa inflamación es la que acaba matando a mi célula. Ya no el virus, como en este caso el COVID, no el COVID. El COVID deja de ser el problema
cuando hay tormenta de citoquinas. Lo que me produce la coagulación intravascular diseminada, las neumonías, los infartos y todo, es la tormenta de citoquinas y no el virus. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la tormenta de citoquina, nuestro objetivo es frenar al sistema inmune, porque si no se va a morir el paciente. ¿Sí? Entonces, vean, es una respuesta descontrolada. Y se ha visto que este efecto de la vitamina D no deteriora la función del sistema inmune, sino que hace que el sistema inmune reaccione de forma proporcional a la necesidad. Que no se aloque, por decirlo así, y no nos esté chingando después el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, por eso es que la vitamina D sí va a ayudar a que el sistema inmune reaccione de forma coherente y adecuada y nos ayude y no se convierta más bien en un problema. ¿Sí? Pero esa administración es antes de No los antes. pacientes, durante, ¿no? Depende del estadio. No en cualquier paciente vamos a hacer esto. O sea, la administración de la vitamina D, ¿qué va a hacer? Que si tú tienes buena cantidad de vitamina D, tu respuesta a tu sistema inmune sea coherente en base a tu necesidad. Por eso es que sí les damos a todos como prevención, por decirlo así, porque el sistema inmune responde mejor. Pero cuando aparece la tormenta de citoquinas, ahí la vitamina D no nos va a servir, porque es como que quiere cerrar la puerta después de que ya se salió, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece tormenta de citoquinas, y van a ver que en los estadios moderados y severos, ¿qué le damos al paciente con COVID? Corticoides. Y el corticoide lo inmunodeprime, ¿no? No le vamos a dar en etapa inicial corticoide porque vamos a hacer que el virus prolifere más porque no hay sistema inmune para que lo contrarreste. Pero cuando hay tormenta de citoquinas, lo bombardeamos con corticoide porque ahí nuestro objetivo es frenar la respuesta del sistema inmune, porque ya está exacerbado, ¿sí? Le damos inmunomoduladores como el tocilizumab que frenan las interleuquinas porque ahí el problema es la interleuquina y el sistema inmune, ¿sí? Entonces, vean, el tratamiento también es diferente dependiendo de la etapa del COVID, ¿sí? Pero ¿qué problema tenemos aquí? Como todo se compra sin receta, sale un TikTok que dice que la dexametasona es buena para el COVID y los pacientes se han empezado a meter dexametasona sin siquiera tener COVID. ¿Y qué están haciendo? Se están inmunodeprimiendo. Si les da COVID, están fregados, porque no hay sistema inmune que responda. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que usar cuando se debe usar. No se usa porque sí o porque he visto un TikTok. ¿Sí? Entonces, vean, esos elementos son importantes que ustedes manejen porque ustedes van a orientar a la población y con eso van a orientar también su tratamiento. ¿Sí? Muy bien. También es importante, fíjense, la diferenciación de células prepulsoras de mastocitos y la modulación y proliferación celular que está ligado a esto. ¿Sí? Una respuesta inmune adecuada. ¿Sí? Bien, y actúan como hormonas esteroideas que ya hemos dicho al unirse a receptores nucleares y aumentar la expresión de genes que nos permitan respuestas más eficientes y adecuadas en relación a las necesidades específicas enfrentadas. Muy bien, cuando hablamos de la deficiencia de esta vitamina, pues es fácil entender todo lo que puede ocurrir porque pues ya hemos visto las funciones que cumple y todas sus funciones se van a alterar, ¿sí? ¿Quiénes tienen riesgo? Y ahí vamos a hablar de lo que mencionaba su compañero. Por ejemplo, niños y mujeres asiáticos con escasa luz solar, porque en muchos de esos países, y obviamente no solo los asiáticos, ¿no? Sino en cualquier país donde tengan muchos meses de invierno, poca exposición a los rayos UV, el riesgo va a existir, porque no va a haber la fuente principal, que es la síntesis endógena, ¿sí? Personas mayores o recluidas en su domicilio, por ejemplo, si tengo un pacientito que es viejito, que no camina, que está recostadito nomás, y si los hijos no lo sacan, por ejemplo, al patiecito para que tome solcito, nunca va a salir de su cuarto, ¿sí? Entonces fácilmente puede tener deficiencia. Más aún si considero que es un viejito, que está enfermito, que ya no come bien, muchas cosas no puede masticar porque no tiene dientecitos. Entonces, si no tiene un buen aporte dietético y además no tiene buena exposición, fácilmente puede entrar en deficiencia, ¿sí? Y a veces estos pacientitos viejitos están en su domicilio
pero los hijos pues trabajan todo el día, llegan en la mañana o llegan solo en la noche o llegan a mediodía para darles algo de comer y se vuelven a ir a trabajar. Entonces, ¿quién los va a atender? ¿Sí? ¿Quién les va a ayudar a salir? ¿Quién les va a ayudar a comer y demás? A veces les dejan ahí, ya vas a comer, no sé qué, y se van a trabajar y vuelven y está casi lo mismo. Ah, este es un mañudo, no come. ¿Cómo va a comer si no puede? Necesita ayuda de alguien, ¿sí? Y sí, es cierto, no todas las familias de nuestro medio pueden pagar un centro donde lo puedan atender, ¿sí? O algunos los dejan en centros que son estatales y están abandonados porque el personal no abastece para la cantidad de pacientes hospitalizados o internados. Entonces son situaciones muy complejas que no dependen solo de un actor, podríamos decir. Dependen de muchos actores y hay situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces sí se van a ver en ellos también este tipo de deficiencias. Los bebés alimentados al pecho durante el invierno, entendiendo que la leche materna es su única fuente de alimentación y si la mamá tiene deficiencia no le va a pasar suficiente cantidad al bebé en la lactancia. Entonces habrá que considerar en esas situaciones también si se necesita algún tipo de suplementación, ¿sí? Y bueno, los vegetarianos estrictos, los veganos que decíamos la clase pasada, justamente porque decíamos que la principal fuente para la síntesis es el colesterol. Y si son estrictos, no comen huevitos, no comen lechecita, no comen derivados lácteos que les pueden aportar colesterol, ¿no? El huevito, por ejemplo, les puede aportar cantidad suficiente. Pero si es vegano, no comen ni huevo, ni queso, ni leche, ni nada. Y entonces, ¿de dónde va a sacar colesterol? ¿Sí? Por lo tanto, hay que analizar bien si va a tener riesgo de deficiencia para poder suplementar la vitamina. ¿Sí? Bien, entonces ya enfocándonos en las causas específicas. Una de las causas importantes será una ingesta inadecuada, que está relacionada con los veganos, como decíamos. Segundo, la exposición inadecuada a los rayos UV, en varias circunstancias que hemos mencionado. Estas son bien importantes porque estas no van a estar relacionadas con la dieta. Puede ser que el paciente recibe una dieta adecuada, una alimentación adecuada, tiene adecuadamente el colesterol, pero puede entrar en deficiencia. ¿Por qué? Fíjense, si tiene enfermedad renal, no se va a producir la segunda hidroxilación. Entonces no se va a sintetizar el 1.25 de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa, ¿sí? Entonces, aunque tenga todo, tenga buen aporte, si el riñoncito está enfermo, no se va a sintetizar lo que necesita, ¿sí? Lo mismo con la enfermedad hepática. El hígado, hemos dicho, ahí se produce la primera hidroxilación. Entonces, si el hígadito está enfermo, no se va a producir el 25 hidroxicolecalciferol. Si no hay precursor, no hay forma activa. Por lo tanto, no funciona la vitamina. Entonces, fíjense aquí, si estos dos órganos están enfermos, puedo tener deficiencia aún con un aporte dietético adecuado y una exposición a rayos UV adecuada. ¿Sí? Muy bien. Y en mala absorción de grasas, es decir, cualquier paciente que tenga una enfermedad por la cual no asimila correctamente las grasas, tampoco va a asimilar correctamente estas vitaminas, porque son liposolubles. Entonces, pacientes con enfermedad celíaca, con cirugías donde se les ha extirpado segmentos importantes donde se absorben estos componentes, puede tener deficiencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la siguiente clase vamos a ver esto. Las enfermedades relacionadas a la deficiencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante considerar que las características clínicas de estos pacientes van a estar muy ligadas con la deficiencia de calcio, que sería el efecto secundario más importante de la deficiencia de vitamina D. Pero no lo único, como hemos visto, participan muchos otros elementos importantes también. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Están entendiendo? ¿Están aprendiendo? Voy a preguntarles la siguiente. No. ¿Ya han pasado práctica? No.